Listo, muy bien. Bueno, hoy martes 10 de agosto, seguimos con el tema número 8 de la unidad número 3, el país donde vivió Jesús. Yo empecé haciéndole a ustedes una pregunta. Ese país donde vivió Jesús, ¿cómo se le llamó? ¿O cuáles fueron los nombres que recibió? El país. Uno de esos fue Israel, como hoy se conoce hoy en día. Otros también se le llamó ¿qué? Palestina, ¿sí? Otros también lo conocieron como, ¿como quién? Nazaret. Galilea. No. Sí, Nazaret. Turquía. Bueno, Turquía no, se fue llamado también Canaán, ¿sí? Canaán, ¿sí? Judea. Judea, muy bien. Judea también fue llamado Judea. Judea, ¿sí? Y sus habitantes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes habitaban digamos, este país? ¿Cómo eran llamados sus habitantes? Judíos. Judíos, muy bien. Judíos. Judíos. Los judíos eran los que habitaban este territorio, ¿sí? El territorio que hoy en día se conoce como el país de Israel, ¿sí? Palestina, que es una región muy pequeñita, que ahí hay un conflicto, no sé si ustedes han escuchado, el conflicto que hay entre palestinos y israelitas, que aquí hay en Palestina, los israelitas Sí, dicen que hay terroristas y comienzan a bombardearse, en fin, no se ha sí, lo he podido escuchado. acabar ese conflicto, ¿sí? Bueno, entonces los judíos eran los que habitaban, o en su gran mayoría, los que estaban en este territorio, en el país donde vivió Jesús, y que este país recibió varios nombres, ¿sí? Como hoy lo conocemos como el país de Israel, Palestina, Canaán, Judea, ¿sí? Recibió esos nombres. Entonces tenemos claro que el país, la zona donde vivió Jesús, estaba habitada por judíos, que son los, los creyentes en la ley de Moisés, de Abraham, de David, en fin, toda esa tradición histórica que ha tenido esta región. ¿Listo? Entonces vamos a partir de ahí, de que eso estaba configurado por los judíos, ¿sí? Y luego miren que el cristianismo se separa de el judaísmo, ¿listo? Entonces, ahí la tierra donde nació y vivió Jesús ha recibido diversos nombres, como ya ustedes lo pudieron ver allí en la clase. Esta región estuvo conformada, o sí, Palestina, en los tiempos de la Biblia estuvo conformada por 3 provincias o 3 regiones. Galilea, que era al norte del país, sí, Samaria, que estaba en todo el centro, digamos, de esa región, y Judea un poco más al sur, ¿sí? Sabemos que los habitantes de esta región de Samaria no eran bien vistos. Los samaritanos, como eran llamados anteriormente,
Ustedes se acuerdan el pasaje de la Biblia, el pasaje bíblico en el cual se habla sobre Jesús y la mujer de Samaria, ¿sí? En el cual Jesús se encuentra con la mujer de Samaria, ella le ofrece agua y él se la recibe y ella queda sorprendida porque ella dice que los samarios y los judíos no se la llevan bien. En fin, era una región que estaba totalmente poblada por diferentes grupos y aquí podemos ver algunos de esos sitios emblemáticos e importantes que que en la Biblia se muestran. El lago de Galilea, Nazaret, donde nació María y José, ellos son de Nazaret, eran judíos, toda esta parte de arriba del norte eran judíos. El mar Mediterráneo, ¿sí? Un mar muy importante, ¿sí? Para los romanos y el río Jordán donde fue bautizado Jesús, el Mar Muerto que hoy en día es uno de los lugares más visitados donde no hay vida. Por eso se le llama Mar Muerto porque tiene mucha sal. Es un mar que contiene mucha sal y al tener mucha sal no hay vida, no hay peces, no hay plantas, no hay nada. ¿Sí? Y la gente que va allá flota. Allá no se hunde Flota, no nada. se puede hundir, pero Es muy particular. Yo los invito a que vean en YouTube, ustedes que les gusta todo eso, los que puedan acceder a YouTube puedan buscar Mar Muerto y ahí les aparece alguna información relacionada con ese lugar muy visitado. Sí, el Mar Muerto no hay vida, no hay peces, no hay plantas porque tienen mucha cantidad de sal. Sí, y tampoco la gente se hunde. Sí, todo el mundo flota. Porque creo que ahí hay una cuestión de la sal que es muy densa, no sé. Ahí se explica cómo pasa eso. Jerusalén, sí, que es la capital de Israel, hoy en día, sí, Belén, donde según la tradición cristiana y muchos han dado por eh, verdaderamente donde nació Jesús, en la aldea de Belén, ¿sí? Y que muchos dicen de que él no nació en Belén, sino en Nazaret. En fin, ahí hay una sola cosa, pero nosotros siempre hemos entendido de que Jesús nació en Belén. No entendido, es lo que la tradición nos ha dicho, que Jesús nació en Belén, que fue llevado a Nazaret porque cuando se mandó a hacer un censo o cuando se fue Herodes, que él ya había escuchado de que un niño iba a nacer y le iba a quitar el trono, él mandó a matar a los niños de toda esa aldea. Y el temor de José y María a que Jesús fuera asesinado fue llevado a Nazaret. Y bueno, digamos que toda su vida la hizo en Nazaret, pero él, como tal María dio a luz en Belén, o sea, él nació en Belén, que una cosa fue llevado a Nazaret es otra cosa. ¿Listo? Entonces, alguna de las regiones, ¿sí? En los que Jesús vivió, eso lo estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es lo que ustedes están observando allí en la diapositiva, ¿sí? Los diferentes grupos, ¿sí? Los diferentes grupos sociales, ¿sí? Y religiosos que habitaron la ciudad o el país donde vivió Jesús, ¿sí? Por ejemplo, ya les voy a aquí compartir
Acá tenemos a los celotes, los celotas o celotes. Los celotes, vamos a poner aquí los celotes. ¿Los celotes quiénes eran? Los celotes era un movimiento extremista y armado. Su nombre significa celosos de Dios. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo, agricultores, jornaleros, pescadores, en fin, y eran, digamos, solían esconderse en cuevas de Galilea y montaban y contaban con el apoyo de las clases populares entre los seguidores de Jesús, María, antiguo celota, Simón, el celota, Judas Iscariote. Entonces decimos que los celotas o los celotes era que un grupo extremista. Extremista, ¿qué quiere decir? Que eran armados, eran, digámoslo así, peligrosos, estaban armados. ¿Sí? Armados. ¿Listo? Extremistas armados y que eran celosos de la ley, perdón, eran como que no creían en Dios, por decirlo así, como allí muy bien se está explicando. ¿Sí? Eran los celotes, ese era uno de los grupos que conformaban los el país donde vivió Jesús. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Siguen los esenios. Los esenios. Los esenios, ¿quiénes eran? Los esenios era una especie de monjes que vivían en comunidad a orillas del Mar Muerto. ¿Sí? Esperaban la venida de dos mesías como político y otro religioso, que restableciera la justicia, el final del pecado y la restauración del imperio de Israel. Los esenios entonces eran unos monjes, como ahí muy bien nos dice, que esperaban que la llegada del Mesías, de dos mesías, dice allí. Que esperaban la llegada del Mesías, no de Messi, sino de Mesías. A Messi lo están esperando allá en el PSG, a los que les gusta el fútbol. ¿Listo? Entonces, miren. Profe, en el PSG. ¿Cómo? El PSG. Exactamente. Entonces, miren, tenemos aquí ya dos grupos que conformaban, ¿sí? Que hacían parte de esa sociedad en la cual Jesús se encontraba, los celotes y los esenios. Los esenios, como muy bien pudieron ver ahí, los esenios vivían en comunidad a orillas del Mar Muerto y estos esperaban la venida de dos mesías, un mesías político, ¿sí? Un mesías político, ahora vamos a explicar por qué un mesías político, y un mesías religioso, ¿sí? ¿Por qué político? A ver, ¿por qué ellos esperaban la llegada de un mesías que fuera político? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes?
Cuando se habla de ese Mesías político, ¿a qué se refiere? ¿A qué Mesías se refiere? Hay que mandar, ¿Cómo, Molina? profe, como alguien que va a mandar a gobernar, no. Exacto, profe, los reyes, así. Exactamente. Cuando ellos hablan de dos Mesías, ellos se refieren a que es un Mesías político, o sea, como un comandante, como un rey que luchara, ¿sí?, contra el imperio romano. Sí, por eso se habla de ese Mesías que fuera político, sí, que fuera un comandante, pero ustedes saben que fue todo lo contrario. Aquí llegó fue un Mesías totalmente ¿qué? Religioso, sí, un Mesías que vino a traer ¿qué? A traer la ¿qué? Bendiciones, la paz. Exactamente, la buena nueva o la buena noticia, el evangelio, anunciar el reino de Dios. Ese fue el Mesías que llegó. Por eso fue que muchos no creyeron que Jesús era verdaderamente el Mesías, porque ellos esperaban era este Mesías, que fuera un comandante aguerrido, que que trajera justicia y que restableciera el imperio de Judea. Y vamos a ver que Jesús hizo fue todo lo contrario, o vino a traer esa paz, a salvarnos a nosotros del pecado a través de su discurso, a través de su mensaje, y con la evangelización trajo esa paz que muchos esperaban. ¿Listo? Entonces, estos grupos eran los que, algunos de esos grupos que hacían parte, ¿sí?, durante la vida de Jesús. ¿Listo? Bueno. Entonces, grupos sociales y religiosos, ahí tenemos algunos de esos grupos, y también tenemos el pueblo, ¿sí? El pueblo, digamos, el pueblo como sociedad, es todo eso lo que estaba, era todo lo que hacía parte del país donde vivió Jesús, ¿sí? Era la clase social inferior, la plebe, no que eran plebes, ¿sí? La plebe se le llama, o también se le denomina a esas personas de la baja sociedad, no porque se les llama que son plebes de que dicen vulgaridades, no. La plebe o los plebeyos es una denominación social, ¿sí? Por si de pronto están confundidos o de pronto confunden la plebe con personas que son vulgares, no. Los plebeyos eran personas de la sociedad baja, ¿sí? Así como lo he dicho, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas veces descendientes de extranjeros que no conocían la ley, más que en lo fundamental, y ni siquiera eso la cumplían, ¿sí? Pertenecían a este grupo los jornaleros, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. Era la gran masa del país. O sea, que el país o la región donde vivió Jesús, la gran mayoría, vamos a borrar esto, ¿sí? La gran mayoría hacía parte del pueblo, ¿sí? El pueblo prácticamente eran los trabajadores, la gente del común, ¿sí? Como allí dice, trabajadores,
habían jornaleros, carniceros, en fin, la mayoría o la mayoría de los habitantes del país donde vivió Jesús eran carniceros, trabajadores, se dedicaban a oficios varios, carpinteros, ¿sí? Miren el ejemplo de José, que José también hizo parte o hacía parte de ese pueblo, ¿sí? Porque José era carpintero de familia, nació en una familia de carpinteros, su papá, su generación anterior, también venían de esa tradición de ser trabajadores. María, o sea, ninguno de ellos nació, digámoslo así, en una familia adinerada o en una familia rica, ¿sí? Todos eran, eran, ¿qué? Humildes, ¿sí? Eran humildes. Muy bien, entonces, ahí tenemos que el pueblo lo estaba conformado por todas estas personas. ¿Listo? Hasta ahora bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Cualquier preguntita, si quieren hacer un comentario, si quieren aportar algo, ya saben, ahí estoy para darles la oportunidad. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos allí que el pueblo eran todas esas personas consideradas de estrato bajo. ¿Sí? Bueno. Mujeres. La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esta edad se celebran normalmente los desposorios y un año después tenía lugar el matrimonio. ¿Sí? A partir de entonces, la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Este podía divorciarse, la mujer no, en el templo, la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. En el culto de la sinagoga no jugaba papel alguno, solamente se limitaba a seguir, a escuchar en los juicios, su testimonio no valía, ¿sí? En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad y una posesión del hombre. Ojo, allí, para explicarles un poco mejor, entonces, miren la situación de la mujer en los tiempos de Jesús. ¿Qué dice allí o qué se puede concluir? Que la mujer no tenía un papel fundamental. Sí, la mujer prácticamente dependía de su marido, dependía del esposo, ¿sí? Y no tenía como esos mismos privilegios y no tenía, digamos, la misma autonomía, no tenía forma de cómo superarse. Sí, miren que allí nos narran cómo después, sí, de los 12 años, la mujer ya podía casarse. Después de los 12 años, en esa época, sí, eso ni por acá, ni en este mundo, ni en este siglo se hace. Sí, bueno, en algunos países, por ejemplo, creo que es en África, hay una tribu donde las niñas, cuando cumplen 12 años, ya son vistas como una carga para la familia. Ojo, en África hay unas tribus donde cuando la mujer
cumple 12 años, ya se va convirtiendo como en una carga para la familia y se le busca un esposo. Imagínense, a los 12 años. Eso acá en nuestro país y en la parte aquí de Occidente, de Europa, eso es visto, eso está moralmente, eso no está aceptado moralmente, ¿sí? Eso es un delito. Ustedes saben que abusar de niños o de niñas de menores de 14 años, eso es un delito, pero eso allá está totalmente permitido porque esa es su cultura. Esa es su cultura. Entonces, digamos que en los tiempos de Jesús, la mujer era visto, no tenía una validez, ¿sí? No tenía como una importancia y solamente era vista como la mujer de la casa, la que tenía que estar haciendo el aseo, el almuerzo, atendiendo a su esposo, y que ella iba a depender del esposo, ¿sí? El esposo era el que se iba a trabajar y él le daba todo y todo. ¿Listo? Entonces, ese era el papel que tenía la mujer en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la otra e ir explicando cuál es el otro grupo que hace parte. ¿Listo? Las mujeres. Bueno, vamos a continuar aquí. Nos aparecen los marginados. ¿Sí? En la sociedad palestina había grandes grupos marginados por distintas causas, sean religiosas, morales o racistas. Imagínense, en ese tiempo ya se hablaba de racismo, ¿sí? Por ejemplo, los publicanos eran marginados porque cobraban por arriendo de los romanos, los tributos sobre las mercancías importadas para que les quedara algo de ganancia, tenían que cobrar algo más del tributo. Cometían muchos abusos y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. Yo creo que allí muchos conocen la historia de Saqueo. ¿Sí saben quién fue Saqueo? No, profe. Marginados. Este era otro grupo, los marginados o los odiados. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, ahí estaban los publicanos, como eran llamados, los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos, ¿sí? Y a ellos se les odió mucho por esa labor, porque ellos abusaban, ¿sí? De su poder, ¿sí? O sea, cobraban más impuestos del que tenían que cobrar, ¿sí? Del que tenían que cobrar. Los romanos, el imperio romano vivía, ¿sí? Vivía de los impuestos. Por eso ellos comenzaron a implementar el cobro en esa región. Por ejemplo, Saqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, Saqueo. Mateo también, Mateo que se convirtió en un evangelista, en uno de los que escribió uno de los mejores evangelios. Saqueo fue un publicano, fue un cobrador de impuestos. En la historia, sí, que tuvo con Jesús, un encuentro con Jesús, Saqueo cambia de vida, porque Jesús dice que él va a comer en la casa de Saqueo y la gente queda sorprendida, ya que los
cobradores eran mal vistos, ¿sí? Los odiaban porque ellos abusaban y les quitaban más de lo normal. Entonces Jesús, cuando va a Jericó, va a la casa de Zaqueo y tiene una cena, una comida con Zaqueo, y el mismo Zaqueo queda sorprendido porque él decía, bueno, ¿por qué me escogió a mí si saben que a mí me odian? Pero eso tenía una misión, era que Zaqueo se convirtiera y dejara de abusar. Por eso Zaqueo decide devolver el dinero que había recaudado, ¿sí? Que había recaudado a los habitantes del pueblo de Jericó. Mateo también. Mateo era un cobrador de impuestos y Jesús lo llamó para que se uniera a su movimiento, ¿sí? A su movimiento. Y Mateo deja todo lo que estaba haciendo, dejó su vida de cobrador de impuestos y Mateo se convirtió en uno de los que escribió el Evangelio, uno de los grandes evangelistas que tuvo la Biblia, ¿sí? El Evangelio según San Mateo. Entonces, ahí vemos cómo estos personajes eran odiados por los habitantes del pueblo, ¿sí? Pero Jesús hacía todo lo contrario. Jesús los llamaba para que cambiaran, ¿sí? Algunos enfermos, sobre todo los de la piel, los leprosos y de afecciones mentales o nerviosas, endemoniados, se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, eran otro tipo de marginados, ¿sí? Ahí tenemos otro grupo, los enfermos, ¿sí? Los enfermos. En los enfermos estaban ¿quién? Los leprosos, ¿sí? Los leprosos, ustedes saben que la lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad muy mal vista, ¿sí? El leproso era muy mal visto, unas protuberancias que salen en la piel. En la actualidad la lepra todavía existe, no se ha podido erradicar, es una enfermedad que se transmite por una bacteria, ¿sí? Creo, y es muy horrible, es muy horrible. Entonces, en esa época, los leprosos eran rechazados y hasta a veces se les consideraba que eso era como un castigo, ¿sí? Del diablo, no sé, era así. Los leprosos, las personas que sufrían de alguna invalidez, ¿sí? Estaban los ciegos, los cojos, ¿sí? En fin, una serie de personas que tenían alguna enfermedad. Todas estas personas eran rechazadas, ¿sí? Eran mal vistas. Por ejemplo, aquí estaban los enfermos mentales, que se les atribuía que estaban endemoniados, ¿sí? Endemoniados. Pero eso era totalmente falso, ¿sí? Simplemente enfermos los enfermos mentales se les decía que ellos estaban endemoniados. En esa época, una persona histérica, loca, revolcándose ahí en la tierra, se le decía que estaba poseída por un demonio, ¿sí? Y estos grupos estaban siendo rechazados. Por eso el discurso de Jesús era claro:
Jesús siempre se reunió y todo el que lo siguió era este grupo, estos grupos de enfermos. Jesús siempre tuvo que el apoyo, le extendió la mano a todos estos grupos, ¿sí? Porque eran rechazados, porque eran mal vistos, en fin, una serie de personas que no eran aceptadas en la sociedad de Jesús, pero Jesús, con ese discurso de paz, de amor, de justicia, los acogió y dijo que el reino de Dios era para todos, incluso para los pobres. ¿Listo? Entonces ahí tenemos también ese tipo de grupos que estaban allí. ¿Listo? Los gentiles que no son judíos y los pecadores públicos, las prostitutas, adúlteras, eran discriminados por motivos morales religiosos. ¿Sí? Bueno, ahí hay otro grupo, ¿sí? Otro grupo que eran los gentiles. Los gentiles, que eran las personas no judías, o sea, no eran judíos, también eran rechazados. Los gentiles, en pocas palabras, eran esas personas que no eran judías, ¿sí? No se consideraban judías porque no seguían la ley de Moisés, ¿sí? Eso eran los... Y los pecadores públicos. Los pecadores públicos, como muy bien ahí nos están diciendo, que eran las prostitutas, ¿sí? Y las mujeres adúlteras. ¿Cómo es? Pecadores públicos. Que en pocas palabras eran las prostitutas. Las mujeres que hacían ese oficio o ese trabajo eran mal vistas, eran rechazadas y no eran aceptadas moralmente, ¿sí? Las prostitutas no eran aceptadas moralmente porque ellas ejercían eso y eso era un delito, ¿sí? Un delito, pues, el ejercer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, miren la gran cantidad, ¿sí? De personas, ¿sí? De sociedad, ¿sí? Las diferentes grupos sociales que existían en los tiempos de Jesús. Unos muy rechazados, ¿sí? Pero la gran mayoría hacía parte de este grupo, ¿sí? Los marginados. Por eso cuando llegó Jesús, él quiso que rescatarlos, los llamó, les extendió la mano para poder contar con ellos, ¿sí? Contar con ellos de una manera más para llegar a ellos, ¿sí? A través de el discurso, a través de la palabra, Jesús se acercó a ellos. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí tenemos los marginados que incluyen a todos estos grupos que aquí están. ¿Listo? Publicanos, enfermos, enfermos mentales, los gentiles y los pecadores públicos. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos en la pirámide que ustedes están viendo ahí, observan que la sociedad en los tiempos de Jesús
estaba dividida por la clase alta, la clase media y la clase baja. Sí, como ya había dicho, la clase alta estaban los sumos, los jefes romanos, los sumos sacerdotes, ¿sí? En la clase media estaban los artesanos, los recaudadores de impuestos, los escribas, los sacerdotes, y en la clase baja estaban los obreros, campesinos, pastores, enfermos, pobres, en fin, todo esto, eso que yo les había mencionado anteriormente. ¿Sí? Es una pirámide de estratificación en los tiempos de Jesús. ¿Listo? ¿Preguntas o algún comentario que quieran hacer con respecto al tema? Compañeros, No, profe. ¿todo está claro hasta el momento? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces miren, es muy interesante conocer cómo estaba configurada, ¿sí? Cómo estaba configurada la sociedad en los tiempos de Jesús. No era muy buena la relación entre estos grupos, ¿sí? Porque ustedes saben la diferencia, ¿sí? La diferencia de la pirámide que por ahí les había mostrado, ¿sí? Las diferencias sociales eran muy, ¿cómo les digo? Eran muy vistas, ¿sí? Los de la clase alta obviamente odiaban y rechazaban a todas esas personas que estaban por debajo de ellos. Entonces, fue una sociedad muy estratificada, donde se guiaba más por lo que el tener, por el poder, ¿sí? Que por lo que tú eras, ¿sí? Y gran parte de todo eso lo pagaron todos estos grupos llamados marginados, ¿sí? Los ciegos. Pero ustedes saben que Jesús rechazó todo eso. Jesús se acogió, ¿sí? De todas estas personas, de todos estos grupos, y fueron los que más estuvieron con él, ¿sí? Con los cuales él más se rodeó. Jesús llevó el discurso, el mensaje, la buena noticia, el evangelio a todo este grupo de personas que yo les he mencionado. Adelante, compañera. Profe, lo que yo Isabela. quería opinar era que, como usted nos dice que los que eran mal vistos, las personas que de pronto eran discapacitadas, estaban en silla de ruedas o le faltaba alguna de las partes del cuerpo, además de eso, que era antes, ahora todavía existen, porque muchas veces uno va por la calle y ve a una persona, por ejemplo, una persona ciega o una persona que no tiene una mano, y uno nota que al exterior de esa persona todo el mundo la queda viendo con mala cara, como, ay, ese qué, o no te da pena, así, y eso es lo que de pronto a todos nos gustaría como cambiar de la sociedad, que eso todos sabemos que por algo pasaría. El muchacho, a la muchacha que le falte alguna parte de su cuerpo, no quiso, él no va a querer que le falte, pero si sucedió fue por algo. Entonces muchas veces también la sociedad no aporta, mirando a la gente así feo, si le falta algo, algún defecto que tenga. Muy bien, Isabela, muy bien, excelente intervención. Creo que tú tienes tienes esa capacidad crítica para mirar la sociedad hoy en día. Y es que no hemos cambiado nada. Sí, en 2000 y pico de años que estamos aquí no hemos cambiado nada. No hemos sabido convivir con personas diferentes a nosotros, a mí. Porque muy bien tú decías, esa persona que nació
que le hace falta un brazo, que tiene alguna discapacidad, esa persona no quería, o sea, ¿quién va a querer nacer así? Pero la vida, la genética, sabemos que esto es algo genético que cuando nosotros nos estamos formando, nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, puede que nos falte un brazo, un dedo, en fin, que nacemos con alguna limitación, pero no, hoy en día todavía esto se está viendo, ¿sí? Los locos, como muy mal llamados los denominamos los locos. No, mira el loco ese que va en la calle. Mira eso, esa persona no es loca. Esa persona tiene una conciencia, esa persona tuvo una familia que terminó en la calle por diferentes cosas. Sí, pero hay personas discapacitadas que hoy en día sufren, ¿sí? Que sus limitaciones no la dejan llegar a trabajar, nadie las ayuda, en fin, todavía estamos viviendo esa sociedad, ¿sí? Clase alta, clase media y clase baja, y aún los rechazamos por su condición, ¿sí? Los miramos por encima, decimos que, uy, no, qué miedo, mira que esto, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante lo que dijo la compañera, al tomar esto del pasado y ponerlo hoy en el presente como ejemplo. Y yo creo que eso es cierto y ustedes creo que no pueden decir que no, porque eso todavía se está viviendo en nuestra sociedad. Primero miramos que la diferencia, ¿sí? Yo no me junto con él porque él es negrito, porque él es de tal lado, porque él es de tal lado. Eso es lo primero que estamos viendo. No, tenemos que mirar es incluirnos para poder convivir en una sociedad. Isabela va a decir algo más para terminar. Isabela. Sí, profe, yo también quería hablar de nuevo, y es que yo me vi un video y que como si le estuvieran preguntando a Jesús que por qué deja morir a personas de hambre, y él respondía que hay comida suficiente para todos, simplemente que nosotros mismos no la sabemos distribuir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gracias a Dios en mi familia y tenemos los 3 platos del día, podemos desayunar, almorzar y cenar. Y a mi alcance está, cuando yo veo a una persona en la calle, yo puedo brindarle algo, ya sea ropa, alimento, algo que lo ayude a sustentar, tanto como si yo le regalo dinero, no me gustaría. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo lo irá a distribuir. Ahora es muy visto que de pronto compran drogas, entonces yo mejor ayudo a esa persona regalándole alimentos, ropa, y si es posible, cuando yo esté más grande, yo pueda ver a una persona regalarle un trabajo o un ingreso, ¿me entiende? Pero nosotros mismos vemos a una persona y en vez de ayudar, la juzgamos, decimos, ay, ¿por qué estar así? Pero se lo buscó, y eso es lo que... Exactamente, juzgamos sin Por eso, saber, muchas juzgamos vemos sin saber en la el casa, así por como lo qué. llamamos locos. Exactamente, muy bien. Entonces, yo creo que podemos concluir la clase aquí. Ya son las 10 en punto. Bueno, mis estimados, no les voy a dejar actividad. Creo que la actividad se las dejo el otro martes, ¿sí? Así que estoy recibiendo todavía la actividad número 2 y espero que el tema les haya gustado, esta forma de pronto diferente de dar la clase. Entonces, finalizamos. Bendiciones, éxitos y nos vemos el próximo martes. Chaito y cuídense. Chao, profe. Chao, Bueno, profe. listo.